Los horrores cometidos por la Inquisición española. ¿Te atreverías a adentrarte en un tiempo de sombras y secretos, donde la fe se mezcla con la paranoia y la verdad se oculta tras la llama de la Inquisición española? Únete a este viaje a través de un pasado oscuro, donde las vidas colisionan entre la intolerancia y la búsqueda de la verdad. ¿Qué secretos se esconden tras las paredes de la historia? Acompáñanos mientras exploramos los rincones más oscuros de la Inquisición y desenterramos verdades enterradas por siglos. ¿Estás listo para desafiar lo establecido y descubrir la realidad detrás de la hoguera? Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si te gusta el contenido, regálanos un like. Comenta qué te pareció este video y qué otro secreto te gustaría descubrir. Ahora sí, prepárate para desentrañar un nuevo misterio en Secretos del Pasado. Secretos del Pasado. La historia. El desencadenante que avivó las tensiones y promovió la percepción de la necesidad de una inquisición tuvo lugar a finales del siglo XIV. En ese periodo, numerosas juderías en ciudades españolas como Toledo, Sevilla, Écija, Córdoba o Barcelona fueron brutalmente asaltadas por grupos de cristianos viejos desesperados. La destrucción de 1391, impulsados por la penuria generalizada y la propaganda antisemita, llevaron de manera automática, debido al miedo y al terror, a conversiones forzosas al cristianismo de familias judías enteras. Número 1. No se admitía como sincera la conversión de los antiguos judíos al cristianismo. Este contexto dio origen a los cristianos nuevos o conversos, quienes eran antiguos judíos que habían decidido bautizarse y adoptar la religión cristiana. Sin embargo, no fueron aceptados por la mayoría de la población denominada cristianos viejos. Surgió una corriente de opinión injuriosa que abogaba por perseguir a los conversos, cuestionando la sinceridad de su conversión y creyendo que representaban una amenaza para la pureza de la fe cristiana. Número 2. Se solicitó permiso para acabar con los malos cristianos que practicaban la religión judía en secreto. El acoso contra los conversos alcanzó su punto más intenso en Andalucía, especialmente en Sevilla, donde existía una significativa minoría de conversos. En la década de 1470, el dominico Fray Alonso de Ojeda lideró predicaciones anticonversas en la capital andaluza, solicitando la intervención inmediata de los reyes para erradicar por completo a aquellos cristianos considerados como malos y acusados de judaizar, es decir, practicar en secreto la religión judía. Número 3. Se estableció el primer tribunal de la Inquisición en Sevilla. Fray Alonso de Ojeda aprovechó la estancia de la reina Isabel en Sevilla entre 1477 y 1478 para presentar supuestas pruebas de que los conversos judaizaban en secreto, exigiendo una investigación a fondo. Inicialmente, Isabel y Fernando respaldaron una campaña de predicaciones evangelizadoras liderada por el confesor real Fray Hernando de Talavera, instando a los conversos a abandonar definitivamente los ritos judaicos. Ante el fracaso de esta estrategia, los monarcas optaron por una intervención más drástica: establecer el primer tribunal de la Inquisición en Sevilla. En noviembre de 1478, Sixto IV concedió la bula para crear el Tribunal Inquisitorial, pero los reyes no la pusieron en práctica hasta 2 años después. En 1480, enviaron a Sevilla a los primeros inquisidores: el asesor jurista designado por el rey, el doctor Ruiz de Medina, y 2 dominicos, Fray Miguel de Morillo y Fray Juan de San Martín, prior del monasterio de San Pablo de Valladolid. Número 4. La misión de los inquisidores era inquirir y perseguir a personas que no mantenían la ortodoxia cristiana. El 11 de noviembre de 1480, Diego de Merlo, asistente, gobernador de Sevilla, presentó ante una sesión del Cabildo Municipal la carta de la reina Isabel, que ordenaba dar posada a los 3 inquisidores, entre ellos el asesor jurista designado por el rey, el doctor Ruiz de Medina, y 2 dominicos, Fray Miguel de Morillo y Fray Juan de San Martín, aunque la carta solo mencionaba que su misión era cumplidera al servicio real.
El asistente estaba al tanto de que la verdadera tarea de los inquisidores era inquirir y hacer pesquisa contra las personas que no guardan y mantienen nuestra santa fe. La reina, consciente de las posibles reacciones, buscaba evitar la resistencia violenta de los conversos hispalenses y la fuga hacia el reino musulmán de Granada. La estrategia consistía en castigar discretamente el mal y evitar su contagio, manteniendo en secreto la constitución del tribunal hasta el momento oportuno. Número 5. La gran preocupación de los regidores y jurados conversos ante las palabras del asesor real. Las previsiones de la reina Isabel se cumplieron de manera exacta. Una vez que el cabildo sevillano aceptó alojar a los inquisidores, el doctor Ruiz de Medina hizo una relación largamente de la voluntad de los reyes de hacer pesquisa y de que ésta era justa y santa, porque los malos fuesen punidos y los buenos bien tratados ante los presentes. Todos declararon su disposición a obedecer. Sin embargo, los regidores y jurados conversos que escucharon las palabras del asesor real experimentaron una enorme inquietud. Número 6. Los conversos discutieron sobre las amenazas que ponían en riesgo sus vidas. Cuenta la leyenda que poco después, Pedro Fernández Benadeva, poderoso administrador de la hacienda catedralicia, Abolafia el Perfumado, arrendador de las aduanas, Alemán Pocasangre, mayordomo de la ciudad, y otros conversos ricos y poderosos se reunieron para deliberar en la casa de Diego de Susán. Discutieron sobre las nuevas amenazas que ponían en peligro sus vidas, alteraban su rutina diaria y afectaban sus negocios y libertad. Dos posturas se perfilaban: organizar una conjuración y defensa armada en caso de una acción inquisitorial, o mantener la prudencia, que algunos podrían interpretar como cobardía inherente a los conversos. Al final, decidieron esperar los acontecimientos, dejando abierta la posibilidad de tomar las armas si las circunstancias lo exigían, ya que Benadeva tenía en su casa suficientes armas para 100 hombres. Número 7. Los inquisidores se enteraron de la conjuración y arrestaron a Benadeva. La noticia de la conjuración llegó rápidamente a oídos de los inquisidores. Se rumorea que la hija de Susán, la Fermosa Fembra, confió el secreto de la conjura a un amante cristiano viejo, quien lo denunció de inmediato a las autoridades inquisitoriales. Los inquisidores respondieron con astucia y urdieron una estratagema para arrestar a Benadeva. Bajo la excusa de que el rey Fernando deseaba llegar a un acuerdo económico con los judeoconversos de Sevilla, citaron a Benadeva al convento dominico de San Pablo. Aunque desconfiado, Benadeva acudió a la convocatoria acompañado por gente de a caballo. Sin embargo, los frailes solo permitieron la entrada a Benadeva. Al llegar ante los inquisidores que aguardaban en el corral, Benadeva preguntó: ¿qué mandan vuestras paternidades? En ese momento, a una señal previamente acordada, hombres armados salieron de todas partes y lo arrestaron. La utilización de este ardid evidencia la fuerza e influencia que Benadeva poseía, aunque a partir de ese instante, dichos recursos le resultarían inútiles. Número 8. Ante el miedo, los conversos trataron de aprovechar los azotes de la peste para huir. En las semanas posteriores, según un cronista, fueron apresados algunos de los más honrados y ricos regidores, bachilleres, letrados y hombres de mucho favor. Despojados de sus líderes, los conversos sevillanos cayeron presa del miedo, y rápidamente, bajo el escrutinio de la Inquisición. Ante la falta de alternativas, aparte de un motín, la única opción viable era la huida. La peste que azotó la ciudad en las primeras semanas de 1480, y uno facilitó aún más esta escapatoria. Sin embargo, ni siquiera la epidemia pudo frenar el celo de los inquisidores. Número 9. Las primeras víctimas del terrible auto de fe. El 6 de febrero de 1481, los inquisidores llevaron a cabo el primer auto de fe de la nueva Inquisición Real en el paraje de Tablada, al sur de la ciudad, donde 6 personas, hombres y mujeres, fueron condenadas a la hoguera. En el auto de fe, predicó el celoso fray Alonso de Ojeda, quien, paradójicamente, desaparecería víctima de la peste pocos días después, interpretado por algunos como un signo de la indignación divina. La peste ofreció a los inquisidores la oportunidad de trasladar el tribunal a un lugar más saludable: Aracena, en la actual provincia de Huelva. Allí continuaron la persecución, arrestando y condenando a 23 personas por judaizar, las cuales fueron quemadas en el auto de fe del 23 de julio del mismo año.
a la vista de numerosos nobles sevillanos que habían huido de la peste y de una multitud de la villa y sus alrededores. Después de la epidemia, los inquisidores regresaron a Sevilla y con ellos, los temores persistieron entre la comunidad conversa, ya que los autos de fe continuaron sin descanso. Número 10. La trágica muerte que sufrió Pedro Fernández Benadeva por parte de la ira inquisitorial. Pedro Fernández Benadeva enfrentó su destino en el tercer auto de fe celebrado en Sevilla el 21 de abril de 1481. Las acusaciones en su contra no incluían rebelión ni traición, sino herejía por la práctica de ritos judaicos, la observancia del sábado, el consumo de carne de la carnicería judía y pan cenceño, sin levadura, además de permitir que los rabinos visitaran su hogar para enseñar. También se le imputaba materialismo ateo, por expresar públicamente su escepticismo sobre la resurrección y la inmortalidad, declarando que no hay otra vida ni paraíso más allá de disfrutar en este mundo. Aunque Benadeva negó su falta de fe cristiana hasta el final, la ira inquisitorial cayó sobre él con toda su fuerza, incluyendo excomunión, confiscación de bienes, esclavos, propiedades urbanas y rurales, y la relajación, la entrega del reo a la jurisdicción civil para la ejecución de la pena capital. Su trágica muerte fue celebrada por gran parte de la población, llegando incluso a recitarse canciones alusivas a su ejecución en los años posteriores. Número 11. Los inquisidores emitieron un edicto de gracia para aquellos que confesaran sus culpas. Después de los primeros escarmientos, numerosos conversos compartieron un destino similar. A finales de mayo de 1482, los inquisidores, que habían establecido su prisión en el castillo de Triana, emitieron un edicto de gracia que ofrecía el perdón a aquellos que confesaran sus culpas en un plazo de 2 meses. Durante ese periodo, la cárcel se llenó con judeoconversos que buscaban el perdón mediante la confesión. Número 12. Los más espantosos autos de fe llevados a cabo y las procesiones del perdón. Al año siguiente, en 1483, los autos de fe continuaron. El 16 de mayo se llevó a cabo uno espantoso, donde 47 conversos, entre hombres y mujeres, incluso familias enteras, fueron quemados en la hoguera, incluyendo a algunos clérigos. En 1484, nuevas hogueras iluminaron el panorama. El 2 de mayo, más de un centenar de conversos reconciliados, aquellos perdonados por la Iglesia, junto con casi el doble de mujeres, fueron llevados en procesión desde la iglesia de San Salvador hasta el monasterio de San Pablo, llevando escapularios que detallaban sus delitos. La misma procesión se repitió el domingo siguiente. Número 13. La ciudad estaba devastada por la peste, la pobreza y la represión inquisitorial. Cuando los reyes católicos regresaron a Sevilla en octubre de 1484, encontraron la ciudad sumida en la pobreza y devastada por la peste, la represión inquisitorial y las confiscaciones. A esa altura, ya se habían establecido tribunales en Córdoba, Jaén y Ciudad Real, todos bajo la dirección de Fray Tomás de Torquemada. Según el inquisidor del Tribunal de Sevilla, Diego López de Cortegana, entre 1481 y 1524 hubo 5.000 personas quemadas y 20.000 reconciliadas en la ciudad y su área circundante. Durante el mandato de Torquemada, se expandieron los tribunales por toda Castilla, así como las condenas a la hoguera. Número 14. El fin de una Inquisición llena de tortura e injusticias. Quedó en la memoria de muchos si el camino para la conversión debía ser la fuerza o la predicación. Sin embargo, no hubo debate, sino más de 3 siglos de represión de cualquier disidencia religiosa o moral. Detrás de esta persecución, se ocultaron la avaricia y la envidia de muchos inquisidores que actuaron, según denunció un cronista, sin autoridad de la Iglesia y con precipitación de consejo. Operó hasta el siglo XIX, aunque su influencia disminuyó con el tiempo y fue abolida oficialmente en 1834. En última instancia, la historia de la Inquisición española revela un oscuro capítulo donde la intolerancia, el miedo y la persecución marcaron vidas. La lucha por la fe se entrelazó con intereses personales, llevando a miles a la hoguera. Nos deja una lección sobre la importancia de la tolerancia y el respeto en la búsqueda de la verdad y la convivencia pacífica. Recordar estos momentos sombríos nos insta a construir un mundo donde la diversidad sea celebrada y donde el diálogo reemplace a la persecución. Gracias por acompañarnos en este episodio de Secretos del Pasado.
Acompáñenos en nuestro próximo video donde estaremos investigando más de los misterios de la historia de nuestro mundo. Únase a nosotros para un nuevo viaje en el tiempo y así descubrir otros secretos del pasado.